Imagina que estás parado en el borde de algo alto. Puede ser un trampolín, puede ser un puente, puede ser ese acantilado que viste en un vídeo de internet y que tu cerebro archivó automáticamente bajo la carpeta de cosas que jamás harías. Abajo hay agua, y tu instinto te dice que el agua es blanda, que el agua amortigua, que el agua es segura. Tu instinto en este caso específico está cometiendo un error que podría costarte la vida, porque el agua no siempre es agua. A partir de cierta velocidad, el agua se convierte en algo que físicamente se comporta igual que el concreto. Hoy veamos la ciencia detrás de desde qué altura caerá el agua, deja de ser un salto y se convierte en chocar contra una pared sólida. Para entender por qué pasa esto, primero hay que hablar de algo llamado viscosidad dinámica y resistencia hidrodinámica, que suena complicado, pero es brutalmente simple. El agua, como cualquier fluido, necesita tiempo para moverse y hacerle espacio a un objeto que entra en ella. Cuando caes desde poca altura, entras despacio, el agua tiene tiempo de desplazarse, y el impacto se distribuye de manera que tu cuerpo puede manejarlo. Pero cuando caes desde suficiente altura, llegas a una velocidad tan alta que el agua no tiene tiempo físico de apartarse antes de que tú llegues. En ese momento, la superficie del agua actúa como un sólido, no porque cambie su composición química, sino porque la física del impacto es idéntica a la de golpear concreto. Tu cuerpo no sabe la diferencia. Tus huesos tampoco. La velocidad crítica donde esto empieza a volverse peligroso de verdad está alrededor de los 20 metros por segundo, que equivale a caer desde aproximadamente 20 metros de altura, algo así como un edificio de 6 pisos. A esa velocidad, la desaceleración que experimenta tu cuerpo al entrar al agua ocurre en una fracción de segundo, generando fuerzas de impacto que pueden superar las 100 veces la gravedad. Para que tengas una referencia concreta, los pilotos de aviones de combate se entrenan para tolerar hasta 9 veces la gravedad con equipo especializado y años de acondicionamiento físico. Tú, en traje de baño, cayendo al agua desde 20 metros, recibes más de 10 veces eso, sin equipo, sin preparación. En milisegundos, lo que le pasa al cuerpo en ese impacto sigue un orden que los médicos de trauma conocen muy bien, porque lo ven con una regularidad que no debería existir. Lo primero que cede son las estructuras más vulnerables al impacto superficial. Si entras de pie, los huesos del pie y el tobillo absorben la primera ola de fuerza y se fracturan de manera casi instantánea. Si entras de cabeza, el cuello recibe una carga axial, es decir, una compresión directa a lo largo de la columna que puede fracturar las vértebras cervicales en el primer contacto. Las lesiones en C3, C4 y C5, que son las vértebras del cuello que controlan entre otras cosas la respiración y el movimiento de los brazos, son las que los neurocirujanos asocian directamente con caídas de altura al agua. Una fractura en ese nivel no es solo una fractura, es potencialmente una tetraplegia o un paro respiratorio inmediato, pero hay algo aún más inesperado que ocurre en impactos de alta velocidad contra el agua y que la mayoría de la gente no conoce. Cuando el cuerpo entra al agua a más de 20 metros por segundo, la cavitación hidrodinámica genera una onda de presión que se propaga hacia adentro del cuerpo en todas las direcciones simultáneamente. Piensa en eso como una explosión interna en miniatura desencadenada por el impacto. Esa onda de presión puede causar lo que en medicina se llama barotrauma de inmersión, ruptura de los tímpanos, hemorragia pulmonar, contusión hepática y lesiones en el bazo. Todo sin que exista un punto de impacto visible desde afuera. Una persona puede entrar al agua y verse aparentemente intacta por fuera, mientras tiene sangrado interno activo en 3 órganos diferentes. Los clavadistas de alto rendimiento que saltan desde 10 metros, que es la plataforma olímpica más alta, entran al agua a aproximadamente 14 metros por segundo. Y llevan años entrenando la posición exacta de entrada para minimizar el área de impacto y maximizar la penetración del agua. Sus manos forman lo que se llama una entrada en punta, donde una mano golpea la palma de la otra justo antes del impacto para crear un escudo hidrodinámico que abre el agua antes de que el cuerpo llegue. Aún así, los clavadistas de élite reportan contusiones, microfracturas y lesiones de hombro de manera rutinaria desde esa altura. Ahora imagina a alguien sin entrenamiento, sin posición controlada, cayendo desde el doble o el triple de esa distancia. El puente Golden Gate en San Francisco tiene una altura de aproximadamente 75 metros sobre el agua. Las personas que han sobrevivido una caída desde ese puente, que son muy pocas, describen el impacto como recibir un golpe de camión.
La velocidad de entrada es de alrededor de 120 km por hora. A esa velocidad, el agua tiene una densidad de impacto efectiva que los estudios biomecánicos han calculado como equivalente a caer sobre asfalto. No parecida al asfalto. Equivalente. Los patólogos forenses que han estudiado víctimas de caídas desde ese puente documentan fracturas costales múltiples, ruptura de aorta, hemotórax y lesiones de columna en el 95% de los casos. El agua no perdonó nada que el concreto no hubiera roto igual. Entonces, la respuesta a la pregunta del título es esta. No existe una altura única y universal donde el agua se convierte en cemento, porque depende de variables como el ángulo de entrada, la posición del cuerpo y la superficie de impacto. Pero lo que sí dice la ciencia con total claridad es que a partir de 15 metros sin posición controlada, las lesiones graves son probables. A partir de 20 metros son casi inevitables. Y a partir de 40 metros, la supervivencia sin lesiones permanentes es estadísticamente excepcional. La física no hace distinciones entre el material que te detiene, solo mide la velocidad a la que ibas y el tiempo que tardaste en detenerte. Y cuando ese tiempo es demasiado corto, el resultado es el mismo sin importar si abajo hay concreto, asfalto o agua. El agua no es blanda, el agua es paciente. Y a suficiente velocidad, te recibe exactamente igual que el suelo. Bye bye.